Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Esta noche traemos una historia que ha sacudido el mundo del espectáculo. Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, una pareja que parecía haber dejado atrás el pasado, vuelven a ser el centro de todas las miradas. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre ellos aquella noche? Quédate, porque lo que Halil dijo ha dejado a todos sin palabras. Según fuentes cercanas, todo comenzó en un evento privado en Estambul, donde varios actores se reunieron para celebrar el final de una producción. Nadie esperaba que la tensión entre Halil y Esla se hiciera tan evidente. Testigos afirman que los dos mantuvieron su distancia durante casi toda la noche, pero algo cambió cuando la música bajó y Halil se acercó con una expresión seria en el rostro. Esla, necesito hablar contigo, dicen que fueron sus primeras palabras. Ella, sorprendida pero firme, respondió con un tono frío, no creo que haya nada más que decir, Halil. Todo quedó en el pasado. Sin embargo, lo que Halil le confesó minutos después se volvió el tema más comentado de la semana. Lo que te dije aquella noche fue la voz de mi arrepentimiento, y todavía lo siento. Esa frase, la voz de mi arrepentimiento, resonó como un eco en las redes sociales. Los fanáticos no tardaron en reaccionar, llenando Twitter y TikTok con teorías, videos y mensajes de apoyo. Algunos creen que Halil busca una segunda oportunidad, otros opinan que Esla no volverá atrás. Después de esa conversación, ambos fueron vistos saliendo del lugar por separado, pero los rumores apuntan a que Esla dejó el evento visiblemente emocionada. Algunos periodistas aseguran que incluso derramó algunas lágrimas mientras su equipo trataba de evitar las cámaras. Un amigo cercano a la actriz, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó, Esla se sintió confundida. Ella pensaba que todo estaba superado, pero escuchar a Halil decir eso la hizo recordar muchos momentos. Por su parte, Halil fue visto más tarde en un café de Nianta, mirando su teléfono con un aire de tristeza. Un fan que logró acercarse contó, le pregunté si estaba bien y él solo sonrió y dijo, a veces, el pasado no se va tan fácil, punto. Esa frase encendió aún más la llama de la especulación. Los seguidores comenzaron a preguntarse si esta confesión podría significar una reconciliación o simplemente el cierre definitivo de una historia marcada por la pasión, la distancia y el arrepentimiento. Durante una entrevista televisiva reciente, Halil fue cuestionado directamente sobre el tema. Aunque intentó evitar la pregunta, terminó diciendo con una leve sonrisa, a veces, uno se da cuenta demasiado tarde de lo que siente. Los medios lo interpretaron como una confirmación indirecta de sus sentimientos por Esla. Los días siguientes fueron un torbellino mediático. Programas de televisión, revistas digitales y canales de YouTube analizaron cada gesto, cada mirada y cada palabra. Las redes sociales se llenaron de clips del pasado de la pareja, escenas de telenovelas, entrevistas, momentos detrás de cámaras donde su complicidad era evidente. Los fans más nostálgicos comenzaron a usar el hashtag #HalilIsla otra vez, mientras otros insistían en que era hora de cerrar ese capítulo definitivamente. Lo cierto es que, tras aquella noche, nada volvió a ser igual. Esla canceló varias apariciones públicas alegando motivos personales, y Halil se refugió en su trabajo, evitando dar declaraciones. Sin embargo, una fotografía publicada por un paparazzi cambió todo, en ella se veía a ambos entrando al mismo estudio de grabación, con rostros serios pero sin esconderse. Las especulaciones explotaron, una nueva producción juntos, una cita secreta, una reconciliación en camino. Una fuente del entorno de Halil reveló a un medio local, él no busca fama con esto. Solo quiere hablar con ella, aclarar lo que quedó pendiente. No puede seguir actuando como si nada hubiera pasado. Por otro lado, una amiga de Esla comentó, ella tiene sentimientos encontrados. Lo respeta, pero teme que volver atrás signifique abrir heridas que ya habían cicatrizado. Esa tensión emocional no tardó en reflejarse en sus proyectos. En una entrevista para una revista de moda,
Esla fue consultada sobre el amor y respondió con una frase que dejó a todos intrigados: el amor no siempre termina cuando creemos haberlo despedido, a veces solo se queda en silencio, esperando ser escuchado otra vez. Los fanáticos interpretaron esas palabras como una indirecta dirigida a Alil. Mientras tanto, los productores de televisión comenzaron a ver una oportunidad. Una historia de amor que traspasa la pantalla siempre vende, comentó uno de ellos en un programa de espectáculos. Rumores apuntan a que una nueva serie podría reunirlos como protagonistas, una estrategia que, según expertos, podría romper récords de audiencia. ¿Pero estarían dispuestos ambos a trabajar juntos después de todo lo ocurrido? Una tarde, las cámaras captaron a Alil saliendo de un teatro en Bellolu. Un periodista logró acercarse para preguntarle directamente si había vuelto a hablar con Esla. Él se detuvo, pensó unos segundos y respondió con calma: hay conversaciones que el corazón pide tener, incluso cuando la razón dice que no. Su respuesta se volvió viral. En cuestión de horas, miles de usuarios compartieron el video acompañándolo con mensajes de esperanza y nostalgia. Algunos decían: él todavía la ama. Otros, más escépticos, advertían: el pasado debe quedarse en el pasado. En medio de ese caos mediático, una historia diferente comenzó a circular, una carta escrita por Alil, que supuestamente nunca llegó a manos de Esla. Aunque nadie pudo confirmar su autenticidad, el texto describía con detalle su arrepentimiento por no haber luchado más por ella. Te dejé ir pensando que era lo mejor para los dos, pero con el tiempo entendí que te llevaste algo que no puedo recuperar: la paz. El público quedó dividido entre la emoción y el escepticismo. ¿Era real la carta o una invención más para alimentar los titulares? Sea como fuere, Alil guardó silencio ante las preguntas, lo que solo avivó la curiosidad general. Días después, Esla rompió su propio silencio a través de una publicación en Instagram, una fotografía de un atardecer con el texto: algunas despedidas no son finales, solo pausas necesarias. Sus seguidores interpretaron la frase como una señal clara: algo estaba cambiando. La publicación alcanzó más de 1 millón de me gusta en menos de 24 horas, y los comentarios se llenaron de mensajes como: vuelve con él, el amor verdadero siempre encuentra su camino, o cierra el ciclo y sé feliz, Esla. Poco después, ambos fueron vistos en el mismo evento benéfico en Ankara. Esta vez, no evitaron cruzar miradas. Según varios testigos, Alil se acercó y le dio la mano con una sonrisa discreta. Esla respondió con un gesto de calma, como si por fin hubieran encontrado un punto de paz. Nadie sabe qué palabras intercambiaron, pero las cámaras captaron algo más poderoso: un silencio lleno de significado. En la actualidad, los rumores sobre una posible reconciliación siguen flotando en el aire. Algunos aseguran que se reúnen en secreto, otros dicen que solo mantienen una amistad madura. Pero algo es seguro: la historia de Alil Ibrahim Ceyhan y Esla Turkoglu sigue viva en el corazón de millones de seguidores, quienes ven en ellos no solo a dos actores, sino a dos almas que todavía buscan entender qué significa realmente amar. Y así, mientras el mundo del espectáculo continúa girando, una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Fue el final o simplemente el comienzo de un nuevo capítulo? Y recuerden, suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like a este video para no perderse las próximas noticias más candentes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo video.